sección de finanzas personales. El padre la crea, el hijo la disfruta y el nieto se la carga. Este refrán se podría aplicar muy bien, sería un fiel reflejo de la empresa familiar, un sector que está sujeto a la voluntad de las generaciones venideras. Sin embargo, es un sector de importancia decisiva para nuestra economía, ya que producen alrededor... Y ahora hablaremos de las características, de la importancia socioeconómica y de las dificultades por las que atraviesan las empresas familiares. Antes, como siempre, les recordamos que si desean hacernos cualquier consulta sobre sus finanzas personales, ya lo saben que lo pueden hacer a través de nuestro consultorio. Para ello pueden llamar al número que aparece en sus pantallas, el número, tomen nota, 917009646. También lo pueden hacer a través del correo electrónico bloombergtv@bloomberg.net. Hoy nos vamos a acercar a un negocio familiar madrileño con 112 años de historia. En el caso de la familia Martínez, no se cumple la regla de que con la tercera generación se acabó el negocio. Ellos van por la cuarta y dispuestos a seguir al frente de su droguería durante muchos años. Todavía no tenemos preparado este reportaje, por lo tanto voy a pasar a presentarles a nuestros invitados de hoy. Me acompañan Juan Corona, director académico del Instituto de Empresa Familiar. Bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias. También está con nosotros Antonio Sánchez Crespo, socio director del estudio jurídico Les Consult. Bienvenido, Antonio. Muchas gracias, Pablo. Bien, sabemos que no existe en nuestro ordenamiento jurídico un concepto legal, digamos, de empresa familiar que nos pueda servir para identificar si una empresa concreta tiene o no tal carácter. Entonces, ¿qué hacemos, Antonio? ¿Cómo definimos la empresa familiar? En primer lugar, a mí me gustaría hacer un par de precisiones respecto a la dificultad para poder entender lo que es una empresa familiar. Cuando hablamos de empresa familiar, tenemos que tener presente que nos referimos tanto a un negocio que pueda estar organizado como empresa individual, es decir, lo que normalmente solemos conocer como un autónomo, y que también es aplicable a aquellas empresas que se organizan bajo la forma de una sociedad, cualquiera que sea el tipo de sociedad mercantil de los que permite nuestro ordenamiento jurídico. Eso por un lado. Y por otro lado hay que tener presente también que cuando hablamos de empresa familiar, el concepto de empresa familiar es independiente del tamaño de la misma, es decir, que hay pequeñas empresas que son familiares o que pueden serlo. Pero porque se tiende a confundir empresa familiar con una pyme. Exacto. A veces, ¿no? Ese es un problema, esa es una constante que se suele encontrar cuando hablas de empresa familiar. Entonces, como decía, hay empresas pequeñas que pueden ser familiares, empresas medianas y empresas grandes. De hecho, hay una estadística del Instituto de Empresa Familiar que nos dice que de las 1000 empresas más grandes españolas, un 20% de ellas son empresas familiares. Entonces, eso con carácter previo, repito que hay que tener presente a la hora de hablar de lo que es una empresa familiar. Las dificultades para elaborar un concepto son muchas, son importantes porque hay que determinar, o habría que determinar hasta qué punto, hasta qué porcentaje de participación consideramos que, o a partir de qué porcentaje consideramos que una empresa es familiar o no. Luego también nos podemos encontrar con empresas familiares de fundador, empresas familiares de hijos, de primos hermanos, de siguientes generaciones, que también puede complicar el concepto de empresa. Luego, si cuando la empresa está profesionalizada, aun a pesar de que sus dueños sean miembros de una familia, si a esa empresa también la podemos conceptuar o no como empresa familiar. Y por último, si el hecho de que haya un propósito firme y decidido de continuidad generacional también nos va a condicionar a que ese concepto podamos o no, o esa idea podemos tenerla o no en cuenta a la hora de definir lo que es una empresa familiar. Yo diría que con carácter general y sin mucha precisión podemos decir que una empresa familiar es una empresa dirigida por miembros de una familia que son sus propietarios. Es un concepto que es muy amplio, pero que en un momento dado podríamos luego intentar acotar más adelante cuando entremos un poco más en detalle. Juan, ¿qué ocurre si hay varias familias participando en una misma empresa? ¿Esto lo llamaríamos una empresa multifamiliar o cuál sería el concepto? Bien, la verdad es que no está muy caracterizada, efectivamente. En principio sería una empresa familiar. Es decir, nosotros entendemos que en muchos casos estos negocios familiares proceden de un proyecto inicial que tuvieron dos fundadores que pertenecen a dos familias distintas y el proceso se va desarrollando a medida que las familias van atravesando sucesivas generaciones. En algunos casos alguna de las familias desaparece o vende su parte a la otra, en otros casos, y tenemos ejemplos, se pueden mantener durante mucho tiempo. Simplemente sí que quisiera decir que si ya es complejo la gestión y la transmisión de una empresa familiar
cuando está en manos de una sola familia, si está en manos de 2 o 3 familias, los problemas considerablemente se acumulan. Sobre todo a la hora de la sucesión, supongo. Particularmente a la hora de la sucesión, sí. Muy bien, Antonio, pues vamos a intentar definir un poco más lo que es la empresa familiar. A nivel de participación, ¿se exige algún porcentaje de esa participación en el capital de la empresa? Vamos a ver, como decíamos antes, Paul, no existe un concepto legal. Lo que sí existe son una serie de condiciones o requisitos que exige la legislación fiscal para determinar si es posible o no que la empresa familiar o que su propietario, que el empresario pueda adquirir, pueda conseguir los beneficios fiscales. Desde mi punto de vista, hay una serie de requisitos que son los que por lo menos podrían caracterizar lo que es la generalidad de las empresas familiares. En primer lugar, hay un dato muy importante y es que la familia suele tener una participación significativa en el capital social de la sociedad. Es un dato que suele ocurrir y que suele dar en la práctica habitualmente. En segundo lugar, dicha participación, como consecuencia de esa participación, la familia normalmente tiene la posibilidad de ejercer tanto el control político como el control económico sobre la sociedad. Además, suele ser también muy habitual y muy frecuente que la propia familia participe en la dirección y en la gestión de la empresa mediante la incorporación activa de algunos miembros de la familia dentro de lo que es el conglomerado laboral de la empresa. Y lo que para mí es más importante y quizás sea más decisivo para poder conceptuar una empresa familiar es la voluntad que tiene la empresa familiar propietaria de que la empresa continúe en manos de las siguientes generaciones familiares. Y cuando hablamos de esa continuidad, hablamos de continuar tanto en la propiedad como continuar también en la gestión. Juan, ¿cuáles son los desafíos reales a los que se enfrenta la empresa familiar para mantener esta continuidad? Bien, básicamente tiene que enfrentarse a 2 tipos de problemas. Problemas de índole empresarial y problemas de índole familiar, ¿no? A pesar de que en principio existiría una tendencia a centrar la problemática desde el punto de vista estrictamente empresarial, la experiencia nos dicta que los problemas en las empresas familiares suelen venir generados por las relaciones entre los miembros de la familia y, más modernamente, entre los miembros de la familia y los profesionales externos que cada vez más se van incorporando a este tipo de empresas. Por lo tanto, hay que entender que el primer problema de una empresa familiar en sí es garantizar la armonía en el entorno familiar, que evidentemente todos estén de acuerdo en la continuidad de la empresa, en la importancia de gestionarla adecuadamente y en algunos casos incluso de hacer sacrificios personales a cambio del buen funcionamiento de la empresa, aceptando, por ejemplo, que un familiar o un no familiar más cualificado ostente, por ejemplo, el cargo de gobierno de máxima relevancia dentro de la empresa. Esto es uno de los retos, entonces, también incorporar directivos no familiares. Efectivamente, nosotros lo llamamos el reto de la profesionalización de la empresa familiar, que es especialmente importante a partir, sobre todo, de la tercera y posterior generación, porque, lógicamente, en una primera generación, el proyecto es muy del fundador, el fundador es el que tiene claro dónde quiere llevar y es muy habitual que el fundador básicamente sea el propietario de la mayor parte de las acciones, el consejero delegado, el presidente del consejo y en definitiva que lleve todo el proyecto. Esto también supondría pues acudir a recursos financieros externos siempre y cuando no se pierda el control de la empresa, ¿no? Me refiero a dar entrada a directivos no familiares, ¿no? Bueno, es que en definitiva, quiero decir, al final el control se obtiene a través de una sociedad, hablamos de sociedades, a través de la participación en el capital social. Entonces, hombre, es uno de los problemas que ahora mismo tiene hoy planteado la empresa familiar, que es la posibilidad de conseguir esa financiación que necesita para financiar sus proyectos, sus nuevos proyectos, su crecimiento, sin perder por ello el control del capital social. Antonio, quisiera ahondar en lo que representa la empresa familiar en nuestro país desde un punto de vista económico y también desde el punto de vista social. Ya decíamos al principio del programa, bueno, hay muchísimas empresas familiares en nuestro país y seguramente muchas familias no saben que tienen este negocio familiar como tal, ¿no? Sí, hay gente que confunde, como apuntábamos al principio, confunde el concepto, porque yo me he encontrado con empresarios que cuando me he puesto a hablar de empresa familiar me han dicho, no, pero es que yo tengo una sociedad anónima, una sociedad limitada. Digo, bueno, es que precisamente es uno de los supuestos donde se produce la empresa familiar, que no es solo para empresas
pequeñas, como decíamos al principio, y de tipo individual. Es aplicable tanto a empresas individuales como a sociedades mercantiles. Bien, entonces, ¿total de empresas españolas en nuestro país? Pues hay una estadística que es del también del Instituto de Empresa Familiar, que dice que el 65% de las empresas españolas son familiares. Eso supone del orden de 1,5 millones de empresas en España que tienen el carácter de familiares. Eso por un lado. El 65% del total de las empresas españolas. Entonces. Efectivamente, que es 1,5 millones. Luego también entre el 60 y el 65%. Efectivamente, hay un dato que nos da idea de la importancia que tiene la empresa familiar en España, y es que entre un 60 y un 65% del Producto Interior Bruto de nuestro país lo generan las empresas familiares. Un tercer dato que también muy importante es que generan alrededor de 8 millones de puestos de trabajo, que equivale a un 80% del volumen de empleo privado que existe en España. Y por último, además, el 60% de las exportaciones las realizan empresas familiares. Estos son datos muy interesantes porque nos dan una idea muy clara de la potencialidad económica que tiene en España la empresa familiar. Yo diría que, en definitiva, para mí por lo menos, y ese es mi criterio, que la empresa familiar no deja, es en definitiva el motor de la economía española. Yo eso lo tengo claro. Bueno, Juan, entonces, ¿cómo es posible, con estos datos en la mano, que la empresa familiar no esté regulada? Bien, ese es uno de nuestros retos. De hecho, como es bien sabido, instamos a que se elaborara un texto, un estatuto jurídico de la empresa familiar. En estos momentos el tema lo está estudiando una subcomisión mixta de los Ministerios de Economía y de Justicia, y en base a los resultados del informe de la comisión que se creó ad hoc en el Senado, podemos decir que, si no todas las sugerencias que nosotros hicimos, sí algunas de las más importantes parece ser que van a ser recogidas legalmente, ¿no? Yo diría que lo más importante es, por un lado, tener en cuenta, como ha comentado Antonio, un instrumento que puede ser esencial de cara al futuro de la financiación de estas empresas, que son las acciones sin derecho a voto, una ampliación de la posibilidad de aplicar a todas las sociedades mercantiles este instrumento con alguna regulación más flexible, la posibilidad de que los protocolos familiares, que son los que regulan las relaciones entre los miembros de la empresa e incluso elementos sucesorios y de gobierno de la empresa, pasen a incorporarse a los estatutos de la empresa y por lo tanto tengan fuerza legal, y también la posibilidad que determinados elementos del protocolo, concretamente aquellos que tengan referencia con terceras personas, puedan estar incluidos en el registro mercantil y por lo tanto sean de acceso público. Esto sería lo más importante. ¿Cree usted que la opinión pública está a favor de que este tipo de empresas mantenga el carácter familiar? Yo creo que a veces se produce una confusión, porque cuando hablamos de este tipo de cuestiones, a mí me han preguntado muchas veces, pero ¿cómo es posible defender un trato favorable para las empresas familiares? La respuesta la teníamos hace unos momentos en la pantalla, porque las empresas familiares son la inmensa mayoría de las empresas españolas. Y añadiría una cosa además, esta estadística es una estadística conservadora, porque hemos querido asegurar posiblemente el número de empresas familiares en España sea superior a ese 65%, el Producto Interior Bruto que generan también y el empleo privado que generan también. Es decir, es una estadística muy conservadora. Por lo tanto, estamos hablando de prácticamente el tronco de la actividad empresarial española, y por lo tanto favorecer a la empresa familiar es favorecer directamente a la economía española, la creación de empleo y la creación de riqueza. Si hacemos una comparativa con el resto de los países europeos de nuestro entorno, ¿ahí también nuestras cifras son superiores? Están muy en la línea. La verdad es que es muy difícil, porque como hemos comentado antes con Antonio, como no hay una definición específica, ni en España ni en ningún otro país, es muy difícil aclarar, pero las cifras que nos dan colegas de otros países están prácticamente en los límites que están muy en la línea, sí, claro. Bien, tenemos que hacer una breve pausa. Antes les recordamos a nuestros telespectadores que si desean hacernos cualquier consulta acerca de empresa familiar,